Buenas noches, vamos a aprovechar la posición, vamos a buscar nuestras Biblias. El libro de San Juan, el Evangelio de San Juan, capítulo 13. Si hay alguien que no tiene Biblia, por favor levante su mano, pues vamos a buscar algunos textos esta noche. Vamos a leer del capítulo 13 del Evangelio según San Juan, el capítulo 13, los versículos hasta el 4, oramos, nos sentamos y terminamos la lectura hasta el versículo 20. Bien, dice el Evangelio de San Juan, capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban con él. Lo voy a volver a leer. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que había salido de Dios y a Dios iba, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó. Vamos a orar. Señor, esta noche necesitamos de tu asistencia para estudiar, para poder apropiarnos de estas enseñanzas que tu Hijo nos ha dejado. Gracias por tu Hijo, que es el maestro de todos. Gracias por los ejemplos que Él nos ha dejado a nosotros, muchos de ellos pues difícil de cumplir porque nuestra naturaleza humana, pecaminosa, nos lo impide, pero sabemos que la obra de Cristo en la cruz, el perdón de los pecados nos va a ayudar, Señor, a cumplir con estas cosas que hablan de tu estándar, que es exigente, tu santidad, Señor, lo sabemos que es así. Ayúdanos, Señor, a hacer las cosas que tú nos has puesto a hacer, ponerla por obra, y esa es la intención de nosotros esta noche. Por eso, mi Dios, pues, ayúdame a mí que voy a explicarlas, y a mis oyentes, a mis hermanos, prepara sus corazones para que pueda germinar tu palabra en ellos. Te lo pedimos todo esto en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pueden sentarse, hermanos. Vamos a terminar la lectura de este pasaje. Versículo 5. Luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjugarlos con la toalla con que estaba ceñido. Entonces vino a Simón Pedro y Pedro le dijo: Señor, ¿tú me lavas los pies? Respondió Jesús y le dijo: lo que yo hago tú no lo comprendes ahora, mas lo entenderás después. Pedro le dijo: no me lavarás los pies jamás. Jesús le respondió: si no te lavare, no tendrás parte conmigo. Le dijo Simón Pedro: Señor, no solo mis pies, sino también las manos y la cabeza. Jesús le dijo: el que está lavado no necesita sino lavarse los pies, pues está todo limpio, y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Porque sabía quién le iba a entregar, por eso dijo: no estáis limpios todos. Así que después que les hubo lavado los pies, tomó su manto, volvió a la mesa y le dijo: ¿sabéis lo que os he hecho? Vosotros me llamáis maestro y señor, y decís bien porque lo soy. Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros. Porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. De cierto os digo, el siervo no es mayor que su Señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si sabéis estas cosas, bienaventurados seréis si las hiciereis. No hablo de todos vosotros, yo sé a quiénes he elegido. Mas, para que se cumpla la Escritura, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar. Desde ahora os lo digo antes que suceda, para que cuando suceda creáis que yo soy. De cierto os digo, el que reciba al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. Hermanos, en estos días hemos estado escuchando algunas prédicas del Sermón del Monte, que nos habla del estándar de Dios, de lo que Dios espera de nosotros. El Señor Jesucristo revolucionó todas las eras con sus enseñanzas,
porque lo que él enseñaba era totalmente contrario a lo que el mundo pues haría. Esta noche, desde este púlpito hay un reto hablando de este pasaje que nos manda a lavar los pies. Hermanos, el Señor hizo cosas extraordinarias. Murió en la cruz y otra de ellas fue lavar los pies de sus discípulos. El Señor usaba parábolas, hacer cosas terrenales para que pudiéramos entender las cosas espirituales. Pero este ejemplo que Él hizo, que Él tomó de lavar los pies a los discípulos, definitivamente fue un reto. El Rey del universo, el Señor de señores, se había humillado, se había inclinado como un limpiabotas a limpiar los pies de estos pescadores mugrosos, toscos, movido por el amor. Y para enseñarnos a nosotros cuál es la base del servicio. Era un ejemplo para enseñar la humildad que es necesario para obedecer. Sin la gente prepotente, la gente arrogante no obedece. Dios mira de lejos al altivo, o sea que no hay forma. A la luz de Mateo 25, la parábola de los talentos, el Señor nos enseñó que el estándar para servir, la actitud para servir era la fidelidad y la obediencia. Cuando dice, y su Señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra el gozo de tu Señor. El carácter de un servidor, basado en este versículo, que es fidelidad y obediencia, vemos rasgos de personalidad y rasgos neuróticos. Y bueno, pues, por ejemplo, los rasgos de personalidad son las cosas que tú has aprendido, tu entorno, tu familia, el colegio, tu barrio donde te criaste, eso va definiendo tu personalidad. Y los rasgos neuróticos son las cosas que ya tú eres inherente, si eres quejumbroso, si eres volátil, si eres paciente, y esto define la actitud de las personas. Hermano, estos rasgos, o sea, lo que el Señor nos ha ordenado aquí, lo primero que nos ha puesto como siervos, y el tener una actitud como siervo nos obliga a nosotros a ir más allá de lo que nuestros rasgos distintivos de personalidad y neuróticos pues, nos permiten. Para hacer un poquito de historia, las implicaciones de lavar los pies para que podamos entender este ejemplo que se hizo hace casi 2000 años atrás. Lo primero era que los calzados de las personas eran abiertos, eran sandalias, y los caminos eran polvorientos. Una persona que caminaba por las calles, pues sencillamente sus pies se ensuciaban de muy mala manera. Por eso los pies se consideraban una parte inmunda o sucia del cuerpo. El lavarlos era trabajo de esclavos o de sirvientes. Y lavarlos para una persona que no fuera un esclavo o un sirviente se consideraba como algo denigrante. De hecho, los judíos no lo tenían como costumbre. Había que lavarse los pies antes de entrar a una casa. Todavía vemos algunas culturas que se quitan los zapatos antes de entrar a su casa. Y entonces cuando llegaba un invitado que venía de lejos, el lavarle los pies pues, era un signo de cortesía. No era un trabajo sencillo, definitivamente, era un trabajo delicado, que incluía pues, el cambio de aguas, sales, masajes, hasta en alguna ocasión pues, ungir los pies con aceite para aliviar un pie cansado. Como si esto fuera poco, debemos de imaginar que si el Señor Jesucristo lavó los pies de sus discípulos, no lo habrá hecho de manera liviana o ligera, sino que lo habrá hecho muy bien, correctamente, con la actitud correcta, y eso nos habla a nosotros del ejemplo que Él nos está dando como la actitud que debe tener un sirviente. Hay que hacerlo de buena gana. Un joven o un hijo que uno le pide que vaya a buscar un vaso de agua y se va pataleando y te trae el vaso de agua, no te lo trajo. Él te lo trajo físicamente, pero en su corazón no lo hizo, no obedeció. Entonces, vaya y tráigame otra vez el vaso de agua, que yo soy su papá. Ah, papi, caramba. Entonces va y te trae el agua y ahora deme un beso y un abrazo a su papá, ¿verdad? Que tiene sed. Ay, sí, papi. Esa es la manera correcta. O sea que nosotros debemos de estar muy atentos porque esta enseñanza habla de la actitud que nosotros debemos de tener. Hablando de pies, no debemos de olvidar que los pies del Señor Jesucristo también, pues, fueron horadados en una cruz, sin caer en una
clase de pedicura, de tratamiento para los pies. Los pies nos hablan a nosotros, vamos a darle ya un aspecto espiritual. El que nos está dando la enseñanza sabe muy bien dónde van los pies, de hecho los creó y sabe en qué orden vienen y cómo van. Y él como soberano y su majestad, ¿verdad? Lo habla así, el punto de vista del Señor. Los pies de él nos dan una señal de autoridad, ¿verdad? Los salmos pues viven exaltando a nuestro Dios y siempre manda en imperativo a que nos debemos de postrar al estrado de los pies del Señor. O sea, que viéndolo desde el punto de vista de él mismo, que es un rey y que ve a todo el mundo postrado ante sus pies, pues entonces imagínense cuál debe ser la perspectiva de él ahora, él humillado, inclinado, al momento de lavar los pies de sus discípulos. Sabemos que ante los pies del Señor, pues se rendirán coronas y su vida, su obra también está ligada a sus pies. Dicen los salmos que hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies. Esta conciencia de quién es él y verlo también desde el punto de vista de arriba, ver cómo las personas pues con humildad se postran a sus pies, lo hace a él o lo capacita perfectamente para dar este ejemplo, porque él no debió nunca haber estado ahí, pero en cambio no sin cuestionar por qué él lo hizo, ¿verdad? Sencillamente el ejemplo de él pues para nosotros es bien importante. La soberanía y la majestad son características del Hijo de Dios y no de un siervo. Por eso no debe sorprender, o no debería sorprender, que este pasaje está en el libro de San Juan y no en el de Marcos, que es el Evangelio de Marcos, que es temático, habla del siervo, ¿verdad? No como el Hijo de Dios, pero este pasaje está en el Evangelio de San Juan, que nos habla de un Jesús que es el Hijo de Dios. Para servir, como lo hizo el Señor, pues hay que dejar la comodidad de los títulos y los palacios marfileños. Sabemos que el Señor hizo esto, se humilló hasta lo sumo, porque como dice en Filipenses 2, 5, 8, dice que el Señor se humilló a lo sumo, lo más que podía hacer, y este es uno de los ejemplos que nosotros sabemos que Él lo hizo. Y en este pasaje, y quiero llamar la atención para después usarlo un poquito más adelante, dice que haya pues, citando Filipenses capítulo 2, 5, 8, que todos nosotros sabemos, haya pues en vosotros es este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea que nosotros debemos de sentirlo, de ser copartícipes del Señor Jesucristo, en el sentido de que el cual, siendo en forma de Dios, no estimó al ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. El Señor fielmente y obedientemente, deliberadamente cumplió con todas las cosas que el Padre le había puesto, una carga bien pesada, y todo esto para salvarnos, porque no debemos de perder cuál es la perspectiva de todo esto. Yendo a otro pasaje, en el capítulo 13, vuelvo y leo los primeros 3 versículos para hacer el análisis de el contexto de esta historia. Dice versículo 1 en nuestras Biblias, capítulo 13, dice: antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase, sabiendo Jesús que el Padre le había dado todas las cosas en las manos y que habían salido de Dios, y a Dios iba. Y el próximo versículo pues te dice que se paró y fue y le lavó los pies a los discípulos. Hermanos, aquí hay varias condiciones que se están dando aquí antes de que el Señor haga esto. Y me llama mucho la atención, y es que lo primero es que el Señor parecería que dejó de último el hacer este ejemplo, el de lavarle los pies a los discípulos, pero en el Señor siempre hay un momento, y el Señor nos enseña que para hacer este tipo de cosas, que vamos a ver de qué se trata, el lavar los pies de los otros, nosotros debemos ser oportunos. El momento oportuno era este. Si vemos en nuestras Biblias, los siguientes capítulos del 13 al 17 del libro de San Juan, es uno de los
estudios preferidos de los cristianos porque habla de todo lo que el Señor habló en el aposento alto. Bueno, pues entonces todo lo que se habló en el aposento alto nos habla a nosotros de intimidad y de oportunidad que solamente ese momento pues le daba al Señor, y el Señor cogió un buen momento para hacerlo. Después vamos a ver un poquito más adelante que para nosotros lavar los pies de nuestros hermanos debemos buscar el momento oportuno también para hacerlo. También vemos que el móvil de hacerlo es el amor. Nosotros tenemos que tener cuidado cuando nosotros practicamos la humildad, porque si es para nuestra gloria o para que nos vean o algo así y no es la gloria del Señor, entonces sencillamente es un show que nosotros estamos haciendo. Y por último veo algo muy interesante, y es que el diablo estaba muy activo. Satanás en ese momento pues estaba en pura actividad. No solamente estaba con Judas Iscariote, sino que sabemos en otros versículos que Satanás estaba pidiendo permiso para zarandear a Pedro, y bueno, y sabemos que lo hizo. En este pasaje vamos a ver cómo Satanás influye también en que este ejemplo, este mandato del Señor Jesucristo, desde el mismo momento en que fue dado, ya Satanás estaba buscando la forma de que no sucediera. Lo vemos en Judas Iscariote y en Pedro, que lo vamos a ver un poquito más adelante. Hermanos, hay que servir con propiedad, y el Señor eso fue lo que hizo. Enseñó con propiedad porque tenía la autoridad para transmitir esta enseñanza. No debemos olvidar que Satanás está al acecho. Siempre, cada vez que vamos a obedecer, que vamos a engrandecer el nombre de nuestro Señor, siempre pues Satanás va a estar ahí. Vamos a ver lo que es el significado aquí del lavado de los pies, cuál es el significado que el Señor mismo le ha dado a esto. Si vemos, hay dos versículos claves, que es la segunda parte del versículo 8 y el versículo 14. Cuando Pedro le dijo al Señor Jesucristo, no, y tú me vas a lavar a mí los pies. Y yo, bueno, si tú te dejas lavar los pies no puedes, no tendrás parte conmigo, ¿verdad?, en el reino de los cielos. Y el otro es el versículo 14, que dice, pues si yo el Señor y el Maestro he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavar los pies los unos a los otros. Y bueno, y de repente yo digo, bueno, ¿y por qué también no me lo lava a mí también? Y el Señor no dice que nos va a lavar los pies, sino que mis hermanos me van a lavar los pies y que yo debo de lavar los pies de ellos también. Y Él empezó esa noche en ese cuarto, en ese aposento alto, para enseñarnos a nosotros a cómo nosotros hacerlo. Bueno, y repito, no es una clase de pedicura que el Señor nos ha dado. Como vimos en el versículo 1, el móvil de todo esto era el amor. El Señor nos había amado y dice que nos amó hasta el fin, o sea, eternamente. El Señor no te ama ahora y después tú pecas y Él se hace enemiguito tuyo. No, el Señor nos va a amar siempre, y este es el móvil. El tema aquí es que nosotros hemos sido lavados completamente. Entonces, ¿por qué el Señor dice que tenemos que lavarnos los pies? Y bueno, el mismo Juan, muchos años después, en Primera de Juan, y yo quiero que por favor vayamos a este versículo, dejen un dedito en Juan capítulo 3. Vamos a buscar Primera de Juan, capítulo 1. Capítulo 1, versículo 6. Perdón, hermano. Dice, si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros. Y aquí está el énfasis. Y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia. Es decir, sigue limpiándonos de todo pecado. Hermanos, el día que el Señor Jesucristo nos salvó, nos limpió de todo pecado con su sangre, pero nuestro andar en el mundo, nosotros quedamos expuestos a ensuciar nuestros pies. Definitivamente no es posible llevar una vida secular sin contaminarnos visual, auditivamente, económica, laboral, profesional, socialmente. De todas las formas, siempre va a haber algo, va a haber una tentación, o vamos a escuchar cosas soeces, o vamos a ver vulgaridades, o alguien nos va a provocar. O sea, es imposible nosotros no pecar
durante nuestra vida terrenal. Y el Señor lo dice aquí, dice, nos ha prometido no solamente lavarnos, sino limpiarnos de todo pecado. La comunión, esta comunión que habla aquí, Primera de Juan, solo es posible, hermanos, aquí, en nuestra iglesia local, y es necesaria porque es el lugar donde vamos a encontrar personas que nos puedan lavar los pies. Créanme que allá afuera en la calle, en el mundo, no vamos a encontrar a nadie que nos lave los pies. El Señor ha trabajado en nuestras vidas y esa humildad con la que nosotros llegamos donde el Señor, porque sin humildad no es posible llegar a Dios, es la misma humildad que vamos a tener que seguir usando en nuestra vida hasta que Él llegue, porque si no, entonces no vamos a poder ser obedientes. Y es que el Señor, pues siempre, y me gustan estas cosas porque es consistente, siempre nos habla de lavar los pies, de lavar nuestro corazón. Por ejemplo, Isaías 1:18 dice que venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta si vuestros pecados fueron como la grana, ¿verdad? Como la nieve van a ser emblanquecidos. Y eso es lo que hace el pecado en nuestra vida. Ahorita cantábamos un himno que era la vid y los pámpanos. Y si nosotros no estamos con el Señor, sencillamente el pámpano, que es el ramo donde se da la vid, ¿verdad? Pues no da fruto y es echado al fuego. Y ese fuego no es que somos desechados al infierno, sino que el cristiano que no da frutos, porque el pecado, ¿verdad?, no le permite estar con la vid, no le permite relacionarse con Cristo, pues entonces sencillamente se seca y su testimonio cae en juicio. El Señor, sabiendo esto, pues volviendo a nuestra enseñanza, sabemos que el Señor no es pasivo. O sea, no es un Dios o un Salvador pasivo, sino que es un Dios que se mueve. Y si Él nos está enseñando algo para que nosotros lo hagamos también, pues entonces nosotros no podemos ser pasivos, tenemos que ser activos. ¿Cómo, hermanos, nosotros podemos limpiar los pies de un hermano? Es necesario. Si nosotros nos vamos a bañar, yo creo que aquí todos estamos de acuerdo, y la parte más difícil de limpiarse es los pies, porque hay que agacharse o hay que sentarse, lo que estamos un poquito más... llenito, ¿verdad? Pues se nos hace más difícil todavía. Así que definitivamente lavarse los pies es difícil y lavárselos bien sobre todo. Entonces necesitamos a alguien que en nuestro andar pues nos ayude a nosotros a quitar esas suciedades que lamentablemente nosotros vamos a estar constantemente adquiriendo. Y la Biblia nos enseña a nosotros cómo lavar los pies de nuestros hermanos y dice exhortando y enseñando. Si lo voy a ir un poquito rápido, voy a ir pues diciendo los versículos que quieren anotar, exhortando y enseñando, dice Colosenses 3:16, la palabra de Cristo mora en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándonos unos a otros en toda sabiduría. Hermanos, si hay un hermano que está en pecado o que está haciendo algo mal, nosotros debemos de exhortarle. Nosotros decimos, hermano, mira, eso no está bien. Oye, tú lo estás haciendo delante de mí y no está bien, yo tengo que decírtelo. Muchas veces lo que hacemos es que pasivamente nos quedamos callados y dejamos al hermano con los pies sucios. Debemos tener cuidado porque no nos debemos dirigir en jueces de nuestros hermanos. La Biblia nos explica cómo hacer este tipo de cosas y lo primero que es en privado, ¿verdad? Por eso vimos que el Señor buscó un momento oportuno para hacerlo. Nosotros no podemos delante, mira, tú tal cosa. No, sino, hermano, mira, tal cosa. Y bueno, pues la Biblia después da unas instrucciones que no las vamos a discutir esta noche, de que entonces después tú buscas un hermano y después tú lo llevas ante los pastores, ante los ancianos, y si no, pues darle como gentil y publicano. No quiere que le laven los pies. Otra forma de nosotros lavar los pies, hermano, orando por nuestros hermanos, dice Efesios 6:18, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica para todos, por todos los santos. El hermano Pablo, casi en todas sus cartas, él dice, oren por mí, oren fervientemente, y que oraran por él y que para que Dios le diera la dirección para dónde él debía de ir o qué hacer. Hermano, otra forma de lavar los pies de nosotros es edificándonos. Dice Efesios 4:16 ahí mismo, de quien todo el cuerpo bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. En amor, cualquier exhortación o edificación que nosotros vayamos a hacer para un hermano tiene que ser con amor, no con reprimenda, porque entonces no estamos lavando los pies de ellos, estamos golpeando sus pies. Discipulando.
Nosotros debemos de discipular a nuestros hermanos. Le voy a decir algo, si hay una satisfacción grande en la vida cristiana, es tener discípulos. Eso es increíble. Uno tiene como unos hijos espirituales. Y el mismo Pablo vemos en todo el libro de los Hechos que todo lo que él hizo, los hizo gracias a la multitud de discípulos que él tenía, que lo recibían, que lo querían, que iban hasta la playa con él para llorar con él cuando se iba, que si había que tirarlo por una pared para que él huyera, por ahí lo tiraban, y lo ayudaban, y lo cargaban, y lo giraban, lo tornaban. Y bueno, pues esa es una manera de lavarle los pies a Pablo, apoyándolo de esta manera. Hermanos, debemos de amarnos también. Cuando nosotros amamos a nuestros hermanos y llamarlos y decir, hermano, ¿cómo tú estás? Mira, te quiero. Es una manera también de nosotros lavar los pies. Dice 1 Pedro 3:8, finalmente, sed todos de un mismo sentir, compasivos, amando fraternalmente, misericordiosos, amigables. Hermanos, aquí viene otra, perdonándonos y soportándonos. Dice Colosenses 3:13, soportándonos unos a otros, y no lo digo yo, lo dice la Biblia. Debemos de hacerlo, debemos de soportarnos. Y hermano, sopórtenme, por favor, lávenme los pies ahí, ¿verdad? Ámenme. No todo lo que yo tengo es malo, yo debo tener cosas buenas, ¿verdad? Bueno, el Señor la vio y me salvó. Y es que si reflejamos a Cristo, pues estamos identificados por otro hermano para sentirnos obligados a lavar los pies de ese hermano. Soportándonos unos a otros y perdonándonos unos a otros, o si alguno tuviera queja contra otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Si el Señor nos perdonó a nosotros, ¿por qué nosotros no vamos a perdonar? Si estamos hechos de eso mismo. De eso estamos hechos, de perdón de Cristo. Entonces no vamos a perdonar a otros. Otro es confrontando y restaurando. Le dice Gálatas 6:1, hermanos, si alguno ha sorprendido en alguna falta, vosotros que sois espirituales, restauradle con espíritu de mansedumbre, considerando a ti mismo, no sea que tú también seas tentado. A veces agarramos un hermano y nos vamos por el pasaje de la resolución de conflictos y le entramos versiculazo al hermano, mira, y tú me ofendiste, y ¿qué vamos a hacer? No, si un hermano te ofendió, o sea, un hermano que tiene necesidad de ser restituido y debe hacerse, como dice aquí, con amor, con mansedumbre. Mira, hermano, me ofendiste, mira, me siento mal contigo, ¿qué hacemos? Lo que sea, es una manera de lavar los pies. Porque, ¿ustedes saben por qué? Porque hay que humillarse para hacer todas estas cosas. Para exhortar a un hermano, y a mí realmente yo no creo que a nadie aquí le guste estar dándole consejo a los hijos de otro o a otras personas, pero hay que humillarse para hacerlo, porque tú tienes que ir tranquilo para que no te reboten, ¿verdad? Entonces, y aguantar un boche si te lo van a dar también. Entonces, es una manera de humillarse como si tú fueras a lavar los pies de ese hermano. Lo mismo pasa cuando tú oras. Cuando tú oras, pues, ¿a quién tú le estás orando? Al hermano. Estás orando a Dios, tienes que humillarte delante de él para pedirle. Para edificar a un hermano, para enseñar, hay que ser humilde. Cada vez que uno enseña, uno deja un pedazo de uno ahí para el hermano. Discipular también lo mismo que enseñar, ¿verdad? Amarlos también, amor ágape, que es sacrificial. Hay que humillarse para eso. Perdonándonos y soportando. Perdonar, señores, perdonar. Soportar a una persona, hay que humillarse. Es como si estuviera lavando los pies también. O sea, el Señor Jesucristo hizo este ejemplo de lavar los pies a sus discípulos para enseñar a nosotros de qué se trataba hacer todas estas cosas. O sea, si yo que lavé los pies de ellos, que es la mayor humillación que puede haber, yo no creo que haya que humillarse tanto como lavar los pies, que es más fácil soportar, es más fácil perdonar. O sea, que el Señor es un maestro excelente. Yo entendí perfectamente. Yo espero, hermano, que ustedes hayan entendido también esto. También nosotros podemos lavar los pies de nuestros hermanos complementándonos con ellos. Lo que tiene uno, lo tengo yo. Bueno, lo que no tiene uno lo tengo yo, y lo que no tengo yo lo tiene el otro hermano, porque sabemos que el Señor ha repartido los dones y lo ha repartido con gracia, y a unos los hizo maestros, a otros lo hizo profeta, a otros lo hizo. O sea que las cosas para lo que yo no sirvo o no puedo, no tengo los talentos para hacerlo, el Señor te lo dio a ti. O sea que yo necesito también de ti. Mira, hermano, yo necesito ir a predicarle a unos familiares. Tú puedes venir conmigo y para que tú puedas predicar. ¿Verdad? Eso es una manera también de nosotros servir. Hermanos, también no quiero que se confundan con lo que es orar por el hermano, pero nosotros debemos interceder por nuestros hermanos en oración. Pedirle al Señor, pedirle, Señor, mira a tal hermano que está enfermo, mira al hermano que tiene tal problema, ayúdalo. Y bueno, y tú con todo tu problema resuelto, pero el hacerlo es una manera de tú desviar
tu esfuerzo, que lo harías para lo tuyo, lo haces para otro hermano. Hermano, también la Biblia nos llama a que empaticemos en los momentos de alegría y de tristeza con los hermanos. Cuando el hermano está contento, nosotros estamos contentos. Cuando el hermano está triste, nosotros también pues, nos entristecemos con él también. No podemos quedarnos sin sentir nada al ver, y volviendo al texto, ¿verdad? Ninguno de estos discípulos se pudieron haber quedado sin sentir nada viendo al Señor agachado ahí, lavándole los pies a todos ellos. Hermanos, la resistencia, vimos aquí en este pasaje que el diablo estaba bien activo dentro del mismo momento de la enseñanza. Y vemos en esto, ¿verdad?, que el mismo apóstol Pedro, pues, hombre impetuoso, pues, hizo una de estas resistencias. Y sabemos por 1 Corintios 2:14 que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no la pueden entender, porque se han de discernir espiritualmente. En ese momento, Pedro no lo entendió, por eso el Señor le dijo, ahora no lo va a entender, lo va a entender después. Y eso es lo que pasa con nosotros. Nosotros debemos de ver esto, no debemos de ver al Señor Jesucristo agachado, lavando nuestros pies, sino lo que esto implica y significa. Hermanos, Satanás quiere que, y para eso él estaba ahí. Lo hizo con Pedro y lo hizo con Judas Iscariote de dos maneras diferentes. En el caso de Pedro, pues usó su prepotencia, su arrogancia, para hacerle creer a él que no necesitaba que Dios le limpiara, que el Señor Jesucristo le limpiara sus pies. Yo no tengo pecado, yo no tengo por qué, a mí nadie puede venir a mí a decirme que yo tengo los pies sucios. ¿Y tú me vas a lavar a mí los pies? Bueno, mira, si no, entonces tú no puedes ser parte de mí. ¿Por qué? Porque no puedes predicar, no puedes servir si tienes pecado. Sabemos que nosotros tenemos que hacer nuestra parte pidiendo perdón al Señor por nuestros pecados, confesándolo y arrepintiéndonos de ellos. Pero a veces necesitamos ayuda para ver estas cosas y que nos lleven hasta aquí. Satanás pues trabajó en la mente de Pedro. Y como siempre que buscamos religión, no, pero si aquí están lavando, pues mira, no me lave los pies, lávame entero a mí. Y eso no es lo que quiere el Señor. No debemos dejar que nadie nos meta en la cabeza que nosotros somos tan malos que necesitamos ser lavados constantemente para podernos salvar otra vez. Y tampoco eso. Satanás quiere que nosotros creamos que le debemos algo al Señor Jesucristo. Y el Señor aquí es bien claro en esta enseñanza. Por eso él dice, ¿verdad?, que el que está lavado no necesita, versículo 10, no necesita sino lavarse los pies, porque está todo limpio y vosotros limpios estáis, aunque no todos. Hermano, nos tocará en algún momento lavar los pies a un Judas Iscariote. Créanme que si nos vamos a encontrar con Pedro también. No, yo no necesito que tú me laves, yo no necesito de tu ayuda. En este pasaje vemos la naturaleza humana, cómo corre desde jamás, nada, no quiero nada, hasta sí, todo completamente, solamente en un segundo. Y esta es la manera que Satanás pues actúa, confundiendo a nosotros y no recibir ni participar de las cosas que el Señor nos ha mandado a nosotros. Satanás quiere también que nosotros veamos, y eso lo ha logrado con el mundo, hace que la muerte de Cristo en la cruz se vea ridícula, e inclusive también, mira, de que el Rey de los cielos, lavando los pies ahí de esos discípulos. Hermanos, cuando hacemos esto tenemos que estar bien claros de que el Señor nos ha mandado a hacerlo. No digo que es fácil, por eso lo hizo gráficamente. No es fácil lavarle los pies a otro. Definitivamente es algo que pone a uno en una situación difícil. No debemos desanimarnos porque el mismo Señor le lavó los pies a Judas Iscariote y no significó nada para él, para Judas. Absolutamente nada. Imagínense las emociones encontradas en el Señor Jesucristo. Dice el próximo versículo del pasaje que nosotros hemos leído, que el Señor se movió en espíritu y por el solo hecho de saber que Judas le iba a traicionar. La verdad de poner nuestros pies en las manos del Señor, ese es el título de este mensaje. El título de este mensaje es poniendo nuestros pies en las manos del Señor. Porque Él ha prometido que tenemos en Él, ¿verdad? Pues Él mismo lo hizo, Él empezó haciéndolo. La seguridad de que podemos servirle porque Él se encargará de que nuestros pies sean lavados por medio de la palabra y por medio del Espíritu Santo.
Hermanos, podemos andar bien vestidos, ensacados, bien bonitos, una corbata bonita, pero si andamos con los zapatos sucios o viejos, no estamos bien vestidos. Definitivamente que no. Nuestra congregación es una fuente donde por medio de la palabra encontramos la ayuda para lavar nuestros pies. Necesitamos tener nuestros pies limpios para poder cumplir con la gran comisión. Los benditos pies que van a anunciar el Evangelio, pues se ensucian en el mundo y deben de ser lavados. Hay quienes no sirven para no ensuciarse sus pies, o sea, no salen a predicar para no ensuciarse sus pies, es más fácil. Hermano, la misma humildad con la que llegamos al Señor es la misma humildad que necesitamos para hacer esto que Él nos ha pedido y lo vamos a estar haciendo durante toda nuestra vida. Concluyo aquí. El último versículo que tenemos aquí que dice: de cierto os digo, el que recibe al que yo enviare, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. La clave de esta enseñanza es que viene con un comando y con un ejemplo. O sea, sabemos cómo hacerlo, y es con humildad. Dice Mateo aquí mismo, ¿verdad? Pues si yo, el Señor y el Maestro, he lavado vuestros pies, vosotros también debéis lavaros los pies los unos a los otros, porque ejemplo os he dado para que como yo os he hecho, vosotros también hagáis. Poner nuestra vista en que toda la obra de Cristo, no solamente esta, sino toda, fue realizada con humildad y obediencia. Cristo es un Salvador que está en movimiento, ¿verdad? Él es quien va a la cruz, no lo llevan ni le traen la cruz a Él tiene que cargarla inclusive. Y Él es quien te busca, Él es quien va donde ti, lava tus pies. Y Él es el que ha hecho tabernáculo con los hombres. El ministerio del mantenimiento y servicio de los hermanos no es pasivo. Nosotros tenemos que movernos, nosotros no podemos esperar a que, bueno, en este departamento aquí, que vengan los que van a lavar pies, o los que vengan que necesiten. No, hay que ir a donde el hermano y preguntarle: hermano, ¿cómo te sientes? ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Qué pasa? Por eso, cuando Dios repartió los dones, lo hizo pensando en capacitar a los hermanos que puedan ministrar a otros con esos dones. El gran principio que el Señor nos ha enseñado aquí es que el siervo, como no está por encima de su maestro, si Jesús, que pudo humillarse a sí mismo y servir a otro en una tarea de baja categoría, bueno, pues entonces, y sin pensar en ninguna recompensa, ¿por qué nosotros deberíamos de estar dispuestos a hacer lo mismo? Hermano, ¿estás dispuesto a lavar los pies de otro, de ayudarlo, como la Biblia nos enseña? Ahí está la pregunta, la enseñanza de esta noche. Yo espero que sí, que todos lo hagamos, y yo tener el privilegio también pues de hacerlo, cada uno de nosotros hacerlo. Amén. Vamos a orar. Señor y Padre nuestro, bendito Dios, qué difícil nuestra tarea, pero sabemos que es posible por medio de tu Espíritu Santo. Oh mi Dios, perdona nuestros pecados, perdona nuestra pasividad, nuestra indolencia. Señor, hay tantas cosas que hacer, hay tantas cosas que los hermanos esperan cada uno de nosotros. Ayúdanos a que como iglesia local pues estemos atentos, mi Dios, a nosotros evitar el pecado aquí en nuestra congregación, que no sea anatema de ninguna manera. Ayúdanos, Señor, a tener el amor suficiente para nosotros poderlo hacer. Señor, también te pedimos por nuestros pastores y nuestros diáconos, los hermanos que están como ancianos, como pastores, que pues, por su posición pueden, Señor, exhortarnos mejor, correctamente, que tú lo puedas iluminar y dar la fuerza para hacerlo, y a nosotros la humildad para hacerlo también. Gracias por tu Hijo Jesucristo y por tantos ejemplos maravillosos. Ayúdanos, Señor, a parecernos un poquito a Él. Sabemos que nunca vamos a lograr cubrir ese estándar, Señor, pero tú no nos miras a nosotros, sino a tu Hijo Jesucristo. Gracias por eso, Señor. Gracias por todo, en el nombre de tu Hijo amado Jesucristo.